Bueno, perfecto. Pues nada, como comentaba, vamos a hablar un poquito sobre cómo el SEO puede ayudarnos a mejorar la visibilidad y la reputación en un negocio, ¿vale? Un poco lo que quiero de alguna forma es explicar cómo el SEO, de la mano de la parte de negocios, es una alianza que es necesaria, ¿vale? Primero me presento, para los que no me conozcáis, yo soy Noelia Regalado, soy CEO en SEO Force Agency, consultora SEO, speaker en varios eventos, con la suerte de haber participado ya en varias ediciones de Posiciona y aparte también soy formadora, doy clases, he participado en clases en Web Escuela y en otras escuelas, así que pues es un poco mi trayectoria. Antes decía Jonathan que le gusta hacer las cosas un poco a lo friki, yo tampoco que sea muy normal, pero bueno, intentaré no decir ese es el camino ni hablar de ChatGPT para no copiar un poco lo que llevamos viendo. Bueno, lo primero que me gustaría hablar y comentaros es cómo el SEO está ayudando a los negocios, ¿no? Al final, cuando trabajas en una estrategia de SEO y la trabajas correctamente, porque es importante saber que no es lo mismo trabajar el SEO que trabajar el SEO correctamente, pues puedes obtener grandes beneficios. Entre ellos el aumento de tráfico, que es como el que normalmente siempre relacionamos, ¿no? Pensamos en SEO y automáticamente nuestra mente dice, ¿SEO qué es? Llevar tráfico a la web. Bueno, ese es uno de los beneficios que podemos tener cuando trabajamos el posicionamiento web en un negocio online, ¿vale? Pero existen otros beneficios como pueden ser ganar visibilidad en Internet. Esto va muy de la mano de la reputación de un negocio porque cuando expones tu negocio en Internet ganas visibilidad, pero al mismo tiempo expones tu reputación. Entonces, es importante tenerlo muy en cuenta. Y al mismo tiempo podemos generar un incremento de leads. Pues como comentaba María, ¿no? Para poder hacer una campaña en el marketing necesitamos tener leads o para poder hacer un cierre de ventas. Muchas veces lo que vendemos son servicios, no vendemos productos y es importante que podamos captarlos. ¿Cómo podemos captarlos? Con una buena estrategia de posicionamiento que obviamente puede ir de la mano de un lead magnet, como os ha estado comentando en diferentes ponencias atrás, o puede ir orientado directamente a la venta del servicio. Vamos a tener incremento de ventas y de productos y servicios. Si tenemos leads, obviamente vamos a poder ganar también en una tienda online. Y vamos a trabajar el reconocimiento de marca. ¿Por qué? Porque aquí voy a daros un caso muy específico, ¿no? Cuando trabajamos con una marca o nos posicionamos en mercado, pues si queremos unas zapatillas Adidas, podemos posicionarnos como marca, como el producto que queremos vender y al mismo tiempo su marca. Entonces, eso es algo muy potente que podemos trabajar con SEO, que muchas veces nos olvidamos y nos vamos solo al producto final, pero una estrategia combinada de marca y producto puede ser una buena solución. Mayor reputación, como decía, si me puedes encontrar y puedes saber de mí, vamos a tener más reputación. Ya no solo por las valoraciones, que obviamente son súper importantes, el hecho de que tengamos valoraciones, sino porque al final el hecho de que yo esté buscando un servicio, yo esté buscando un producto y aparezca en primeras posiciones de cara a un cliente, va a aparecer de alguna forma que tengo como mayor importancia respecto a los que no están apareciendo, ¿no? Es como que trabajo mejor o como que estoy más adaptado o como que estoy más actualizado en el momento y a lo mejor simplemente mi competencia no lo está haciendo, ¿no? Pero es importante porque esto al final es un poder decisivo, ¿no? Cuando el usuario quiere comprar algo, compara, revisa y si no estás ahí, pues obviamente no vas a tener esa reputación. Y también no nos vamos a olvidar, como muchos me conocéis, que soy un poquito adicta a todo el tema del SEO local, pues también podemos conseguir mucho aumento en las ventas físicas de los negocios locales, ¿vale? No nos olvidemos que una estrategia SEO no es solo para una tienda online, sino que tú puedes tener un centro de salud o un centro sanitario, cualquier negocio local donde tu producto o tu servicio no se venda a nivel online, pero sí requiera que vengan los pacientes o clientes a tu negocio. Pues gracias a una estrategia de SEO vas a conseguir llevar esas personas a tu negocio y que entonces puedan contratar tus servicios. Bueno, el tráfico importa. Vamos a ir directamente a las cosas importantes del SEO, ¿no? Y es cuando hablamos de tráfico, ¿qué es lo que vale más? ¿10.000 visitas en tu web de todo el mundo o 200 visitas de posibles clientes que buscan tu producto? Es una reflexión que yo a diario comparto con los clientes, comparto cuando hago una reunión, una auditoría con cualquier posible cliente. Y es que al final muchas veces nos llegan proyectos que están recibiendo miles de visitas, pero es que no vendo, ¿no? Entonces te das cuenta que tienes pues, un proyecto donde toda la estrategia que se está llevando está mal enfocada, no está alineada con las necesidades de tu negocio. Si tú no tienes una estrategia que va alineada con tus objetivos,
pasan estas cosas. Puedes tener 10.000 visitas a la web, diarias incluso, y muchas más, pero no te están trayendo negocio, ¿vale? Yo personalmente considero, y yo creo que estaremos de acuerdo, que todo el mundo al final, pues creo que lo valora igual, si no sería un poco raro, a no ser que tu sistema de monetización sea otro, prefiero tener 200, pero que sean posibles clientes a tener 10.000, de los cuales pues ni el 10% se conviertan en clientes. Cuando hablamos del tráfico y hablamos de cómo medimos este tema de si queremos 10.000 o queremos 200, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Son dos términos que también se han estado nombrando durante la tarde de hoy, ¿vale? Y son las keywords informacionales, por ejemplo, que son aquellas palabras pues, que se van a resolver una intención de búsqueda informacional, ¿vale? Que no tengo una intención de compra. Es decir, yo estoy buscando bolígrafo y bueno, estoy buscando bolígrafo y busco bolígrafo, pero para informarme sobre el uso del bolígrafo, o estoy buscando una ciudad, estoy buscando algo que no realmente no tengo una intención de comprar, yo no solo quiero informarme, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos las queries transaccionales, en este caso, ¿vale? Que son aquellas palabras clave, aquellas queries que están orientadas a generar una acción. Antes estaba dando la charla, lo diré, me acabo de quedar bloqueada y eso que he dicho su nombre hace un momentito, mi compañero, y me acabo de bloquear, Jonathan, perdón. Estaba dando su charla y hablaba, ¿no?, de las transaccionales, y en el chat preguntaban, ¿pero tiene que ir siempre acompañado de la acción comprar, de la acción? Bueno, muchas veces no es necesario. Muchas veces cuando están acompañadas de una ubicación o es una palabra relacionada con un servicio, no necesitas contratar o comprar, ¿no? Son palabras, pues yo que sé, por ejemplo, casos básicos y muy comunes. Un servicio local puede ser, por ejemplo, fisioterapia en Alicante, pues es una query transaccional. El que está buscando fisioterapia en Alicante no busca saber los beneficios de la fisioterapia, busca encontrar un fisio al que acudir, ¿vale? Entonces, esas es un poco como las dos piezas clave cuando intentamos hacer una estrategia. ¿Para qué posicionar kiwis si lo que hago es vender fruta en Toledo? Pues un poco va de la mano, ¿no? Si yo vendo kiwis, pero solo los vendo en Toledo, a mí no me interesa posicionar la palabra kiwi, ¿vale? Sí, me va a traer tráfico, me va a traer un montón de cosas, pero me va a traer negocio, porque yo los kiwis, la fruta, la estoy vendiendo en Toledo. A mí eso no me interesa posicionarme en Toledo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, y ahora lo veremos, que tengamos muy claro cuál es el objetivo de vuestro negocio, ¿no? ¿Qué tengo yo como objetivo en el negocio? ¿Cuál es mi producto rentable? ¿Qué es lo que yo vendo y dónde lo vendo? Pues muchas veces nos centramos en querer posicionar, sale una tienda online que acaba de empezar y quiere posicionar por zapatillas, así, a lo grande, ¿no? Y entonces dices, bueno, vale, todo bien, pero tú no puedes competir cuando acabas de salir con zapatillas. Vamos a tener que buscar, de alguna forma, desgranar ese término o ese producto, segmentándolo mucho más, siendo mucho más concretos, para poder llegar al que realmente es tu público, porque tu público no es cualquiera que busque zapatillas. Seguramente tú tienes un estilo, tú tienes un tipo de producto, tienes unas ventajas competitivas que no tiene la competencia, ¿no? Entonces, es muy importante que de alguna manera eso lo tengamos en cuenta cuando hacemos una estrategia SEO, porque si no empezamos a recibir tráfico, y ahora os pongo un ejemplo real, tráfico que no nos sirve para nada, que sí, que las gráficas, que entramos en Analytics y es una maravilla, porque hicimos muy bien de tráfico, tenemos un porcentaje de retención del usuario en la página altísimo, pero ¿qué ocurre? Que luego eso se convierte en clientes, ¿no? Entonces, cuando tú haces el informe, sacas tus datos, le dices a tu cliente, o en vuestro caso, si tenéis internamente la empresa, vale, sí, es que he tenido miles de visitas este mes ya, pero ¿y cuántos me han comprado, no? Al final, una estrategia SEO tiene que estar orientada a generar negocio, ¿vale? Si yo, de alguna forma, lo que quiero es vender más, yo no me puedo conformar con tener más visitas a la web. Yo tengo que conformarme que esas visitas a la web se conviertan en clientes, y muchas veces menos es más. Entonces, de ahí un poco el querer explicar esta estrategia o cómo nosotros al menos trabajamos el SEO, que creo que es la manera más clara de verlo a nivel de negocio. Un ejemplo real, como os decía, ¿vale? Sitio web en el que empezamos a trabajar y cuando nos llega estaba recibiendo 10.000 visitas relacionadas con una keyword informacional. Es una empresa que se dedica a fisioterapia y estaba posicionando por un producto de proteínas naturales, si no me equivoco, ¿vale? Y este producto le traía, la palabra clave, proteínas naturales, le estaba trayendo una barbaridad de visitas. Cuando llega el proyecto, lo primero que hacemos es preguntarle al cliente, ¿pero vendes proteínas? Y el cliente nos dice, no. Y digo, vale, pero si no vendes proteínas y me estás diciendo que tienes mucho tráfico que viene de proteínas, ¿qué está pasando con todos esos servicios que tienes tú de fisioterapia
o de lo que sea, ¿vale? ¿Cómo está, no? Al final, ¿qué es lo que pasó? Que hicimos un cambio de enfoque en esa estrategia, intentando quitarle peso a todas esas keywords informacionales y llevándolas hacia las transaccionales, a todos esos servicios. Y sí, pasamos a tener 493 clics, pero es que esos 493 clics se convirtieron en clientes, porque era gente que realmente estaba buscando el servicio. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta porque no voy a decir que el blog no es necesario en un negocio, porque me tiraría piedras sobre el tejado, pero sí es cierto que cuando tienes un negocio de servicios o de productos, si el blog está enfocado a resolver intenciones informacionales, podemos generar confusión en las métricas y de cara a los informes es muy importante tenerlo muy separado, muy definido y tener muy claro cómo lo tenemos hecho, ¿vale? Porque si yo tengo un blog informacional, esto nos pasaba con un cliente que teníamos que se dedicaba al alquiler de trasteros y siempre me decía que quería un blog, que quería un blog, que quería un blog, que quería un blog. Yo siempre decía lo mismo. ¿Y qué quieres que pongamos en el blog? ¿No? Porque yo, a nivel estrategia, no pensaba, no veía la oportunidad de negocio dentro del blog, ¿no? Lo hablábamos en la agencia y decíamos, no, pues no, esto no es coherente, ¿no? Y el cliente nos decía, no, pues quiero hablar de recomendaciones de cómo guardar la ropa, de cómo organizar tu trastero. Y yo le decía, vale, pero es que el que está buscando cómo organizar un trastero ya tiene un trastero, no está buscando alquilar un trastero, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si no, tenemos un montón de tráfico enfocado a palabras clave, queries informacionales que no nos aportan negocio y nos estamos dejando a un lado porque, claro, los números dicen que tenemos mucho tráfico y nos olvidamos de las que sí nos aportan negocio, que es un poquito lo que nosotros hicimos. Por lo tanto, ¿qué debemos tener en cuenta cuando trabajamos un posicionamiento web de un negocio? Aquí voy a intentar explicaroslo con un caso práctico, una situación en la que nosotros nos encontramos y con la que nosotros hemos trabajado hace muy poquito, ¿vale? Concretamente llegó este proyecto en diciembre, ahora iréis viendo un poquito. Y lo que quiero que se entienda de alguna forma es que cuando empezamos a trabajar, independientemente de si ya se ha trabajado antes el SEO o no, si vienes de una agencia, si no, si pasas con una agencia nueva, si has contratado a alguien interno, siempre tenemos que mirar cuáles son esos antecedentes, ¿vale? ¿Qué ha pasado en el pasado? ¿Qué es lo que hemos tenido? ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Y qué impacto ha tenido? ¿Qué cosas han sido positivas? ¿Qué cosas han sido negativas? ¿Por qué? Porque si no sabemos qué se hizo detrás, no vamos a entender lo que nos encontramos ahora. Yo puedo encontrar una web que no tiene nada de tráfico o puedo encontrar una web con muchísimo tráfico como el de las proteínas y pensar que es una web que está en subida porque me miro las gráficas, lo paso por Ahrefs, lo paso por SEMrush, lo paso por SEMranking y todo me da un número positivo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que si yo me pongo a analizar, como fue el caso anterior, veo que es cosas que no tienen nada que ver con negocio, al final no hay rentabilidad. ¿Qué ocurre cuando no hay rentabilidad? Cuando no hay rentabilidad se están destinando los esfuerzos y el tiempo que al final se resume en dinero, porque al final tú o bien pagas a alguien o bien dedicas un tiempo o bien esa persona que tú tienes interna en la empresa le está dedicando unas horas y al final eso todo es dinero. Tú estás dedicando unos recursos a trabajar algo sin saber qué está ocurriendo o sin tener controlado hacia dónde queremos que tengamos ese beneficio o ese retorno, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepamos. ¿Qué nos pasa a nosotros con un cliente? Pues nosotros llegamos descubrimos un cliente nuevo que entró en diciembre, lo vais a ver aquí, en enero, entró en enero. Y lo que hicimos fue analizar la situación del cliente. ¿Y qué nos encontramos? Pues como podéis ver aquí en pantalla, ¿vale? Nos encontramos que había una penalización. Claro, cuando te entra un cliente con una penalización, lo primero que tienes que hacer es analizar qué ha sucedido previamente para que haya ocurrido esto, ¿no? Es el momento de saber qué es lo que está pasando. Cuando hicimos ese análisis, que al final nos encontrábamos como en la situación actual que nos encontrábamos ahora, que es el siguiente paso, vimos, haciendo una auditoría, que habíamos visto que habían enlaces de dudosa calidad, es decir, habían enlazado, digamos que creemos o pensamos que se habían comprado los enlaces o se habían realizado de forma manual unos enlaces hacia el sitio web que no tenían relevancia, que no eran de calidad, que eran más bien a nivel spam, y además habían como un montón de enlaces internos hacia URLs informacionales, en cambio no habían enlazado hacia las URLs de negocio, y todo eso pues había hecho que hubiese una gran caída a nivel de SEO, ¿vale? Lo que hicimos también es analizar la competencia. Cuando tú recibes un proyecto, miramos qué es lo que hay anterior, hacemos una auditoría a nivel técnica para ver a nivel técnico qué es lo que nos encontramos, poder entender lo que había atrás y poder saber un poco qué es lo que había y vemos cómo está la competencia, quiénes son sus competidores. Muchas veces cuando tenemos un negocio pensamos que nuestro competidor es el competidor que conocemos que está en la acera de enfrente.
No nos equivoquemos, en el mundo online el competidor es muy distinto al mundo offline. Cuando nosotros trabajamos con un proyecto en el que el competidor es online, seguramente no lo conozcamos. Es una cosa que tenemos que trabajar personalmente nosotros y tenemos que analizar muy bien a nivel de SEO, porque es ahí donde lo vamos a encontrar. Una vez que sabemos quiénes son los competidores, tenemos que encontrar cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes, ¿vale? Si conocemos cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes, podemos compararnos a nivel técnico respecto a la competencia y podemos aprovechar esos puntos fuertes que tienen ellos para nosotros mejorarlos y esos puntos débiles que tiene nuestra competencia, nosotros los podemos utilizar para pasar por encima de ellos, ¿vale? Eso no quiere decir que nosotros vayamos a hacer una estrategia SEO copiando lo que ha hecho la competencia, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque cada proyecto es único y cada proyecto tiene unas necesidades únicas, pero sí nos va a dar pistas de lo que ha dado problemas o lo que puede estar dando problemas o de lo que sí les está funcionando. Y eso, juntándolo con nuestra auditoría técnica, con nuestro conocimiento de nuestro sector, nos va a permitir poder tener un resultado mayor. Cuando ya tenemos eso controlado, ¿qué es lo que tenemos delante? Tenemos delante el futuro, ¿no? Al final, cuando yo ya tengo controlado cómo tengo la web, ya tengo controlado los antecedentes, lo que ha pasado, ya sé que había una penalización, ya sé de dónde venía esa penalización, lo que me queda es hacer una estrategia en base a los objetivos que tengo como negocio. Vuelvo ahí, eso Rocío lo comentaba hace un ratito, ¿no? Al final tenemos que saber y conocer nuestro negocio, tenemos que conocer nuestro sector, tenemos que tener una información muy completa. Y si estamos trabajando para otra empresa y les estamos haciendo una estrategia de SEO, lo primero que tenemos que saber es cuáles son sus objetivos de empresa, no mis objetivos de SEO. Obviamente mis objetivos de SEO es que tú vendas más, por decirlo de alguna manera así muy directa. Pero tus objetivos de empresa seguramente van a ser distintos a los que a lo mejor yo me puedo imaginar, porque tú puedes tener productos o servicios que te sean más o menos rentables. Puedes tener productos o servicios que te den más problemas o menos problemas, ya no por rentabilidad, sino por tiempo. Puedes tener servicios que no dependan de ti, que los estás vendiendo, pero los hace un tercero y tú realmente lo único que haces es comisionarlo. O un producto en una tienda online donde el margen de beneficio es muy pequeño comparado con otros productos. Si yo no conozco cuáles son tus objetivos y qué es lo que quieres hacer como negocio, puede ser trabajar la reputación de tu marca, puede ser ganar visibilidad, puedes conseguir más ventas, puedes conseguir más leads. Pero es que además, si yo a eso le sumo que sé qué beneficios puedes tener en base a cuáles son tus productos o servicios más rentables, yo voy a poder planificar una estrategia que, de alguna forma, sentándome junto a mi cliente, yo voy a poder saber cuáles son los puntos fuertes y, por lo tanto, voy a poder darte un resultado mayor, ¿vale? Planificando la estrategia, pues al final lo que estoy aquí, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros con el cliente que os mostraba de la penalización? Nos sentamos con el cliente, analizamos cuáles eran los puntos más fuertes de su negocio, vimos los servicios que eran más rentables y cómo potenciarlos, ¿vale? Porque había que hacer algo para remontar esa caída y esa penalización que teníamos. A partir de ahí planificamos una estrategia. El objetivo principal era aumentar el impacto en las URLs transaccionales a corto, medio y largo plazo. Era muy urgente, ¿vale? Normalmente cuando hacemos una estrategia SEO y todos los que nos dedicamos al SEO siempre como que tiramos como a por lo menos 6 meses para empezar a dar resultados, ¿no? Muchas veces. Pero muchas veces hay que trabajar para remontar una penalización así, donde en el caso de este cliente su teléfono dejó de sonar automáticamente, ¿vale? Recibía sus citas por teléfono y de golpe dejó de sonar. Eso había que revertirlo. Por lo tanto, tuvimos que plantear estrategias a corto, a medio y largo plazo para poder revertir cuanto antes. Y tuvimos que estar muy pendientes de la parte de medición, como han estado comentando antes los compañeros y ayer, tanto ayer y hoy, hablando de Google Analytics 4, como los que todavía tienen activo Google Universal, Analytics Universal, pues hay que medir. No solo con Google Analytics, sino con Google Search Console, que al final es el que nos está dando, de alguna forma, Search Console es el que nos da las pistas más claras de lo que pasa con una estrategia SEO, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo he hecho un cambio, he cambiado enlazados, he cambiado la estrategia y estoy reforzando el enlazado interno hacia las URLs de servicio. Bien, ¿cómo eso está repercutiendo? ¿Qué es lo que veo? Pues lo que veo es que si en enero nos habíamos encontrado con una penalización que venía desde diciembre, cuando nosotros empezamos a trabajar, 3 meses después llegamos a remontar, incluso pasando por encima, llegando a máximos históricos de lo que habían podido conseguir en cuanto a impresiones a nivel de URLs transaccionales, incluso a nivel de negocios, ¿vale? Entonces, el resumen a nivel de esta parte es decir que es importantísimo que de alguna manera tengamos muy clara
cuál es la rentabilidad más grande que le da a su negocio, cuáles son los servicios más rentables, que sepamos qué es lo que está pasando, porque si nosotros no hubiésemos detectado de dónde venía esa penalización con la que llegaba el cliente y no hubiésemos analizado toda la trayectoria que tenía el cliente, yo me podía haber limitado a abrir el proyecto y ver cómo estaba el día que llegaba a mí y no mirar atrás y no darme cuenta que había una penalización. Si yo hago eso, no soy capaz de poder detectar cuál es la estrategia que tengo que llevar a cabo. Entonces, con todos los proyectos a nivel empresa siempre se tiene que trabajar muy de la mano con el dueño del negocio. Si es tu propio negocio y tienes contratado interno un SEO en tu empresa, es importante que le des información de cuáles son los objetivos de negocio. Y si tienes contratado un SEO externo, una agencia o cualquier freelance con el que estés trabajando, es importante que conozca esos objetivos de negocio. ¿Por qué? Porque con ello es con lo que vas a poder trazar una estrategia enfocada a la venta. Porque, como os he dicho al principio, de nada sirve tener 10.000 visitas si esas 10.000 visitas a mí no me traen negocio. Si yo no saco dinero, si yo no genero un ingreso a través de las acciones que estoy haciendo, no sirve absolutamente de nada, a no ser que mi objetivo sea únicamente el de generar un impacto a nivel de branding, a nivel de marca, ¿vale? Hay estrategias a nivel de marketing que van enfocadas a marca, a branding y demás, pero si yo estoy haciendo una estrategia SEO, tiene que tener algún tipo de repercusión, que lo podemos medir como queramos, en clientes, en reputación, en visibilidad, en leads, como nosotros lo queramos medir, pero se tiene que cuantificar y tenemos que ser capaces de enfocarlo a la estrategia que nos importa. ¿Vale? Como para acabar, que a mí me queda un poquito, pero para que más o menos tengáis una idea de lo que nosotros hicimos o cómo nosotros trabajamos para mejorar el tráfico orgánico en las queries transaccionales, aquellas palabras clave que tienen una intención de compra, contratación y demás, pues, por ejemplo, lo que hicimos es, a nivel de arquitectura web, hicimos acciones como relacionar el enlazado interno del sitio web, ¿vale? Como, por ejemplo, pues reducimos todos los enlaces a URLs informacionales desde un único punto de la web, ¿vale? Como podéis ver ahí, lo que hicimos es, en lugar de que el blog esté en el footer o esté enlazándose en toda la web en un sidebar, lo que hacemos es poner en un único punto el enlace al blog. ¿Para qué? Para evitar enviar todo el tráfico o toda la autoridad del sitio web hacia la parte de blog, que son búsquedas o son queries informacionales que a nosotros no nos van a traer negocio. Ojo, esto no quiere decir que todos los negocios se tengan que trabajar así. Esto es lo que nosotros hicimos con el proyecto de la penalización. Y lo aclaro porque si tu estrategia es posicionar contenido informacional porque eres un blog de viajes y monetizas y tu tráfico tiene que ir dirigido a este tipo de contenido, obviamente no vas a hacer eso. Pero si tú eres una empresa que ofrece servicios o productos, es absurdo que mandes tu tráfico 100% a los artículos informacionales y te olvides de esas páginas de servicio, ¿vale? Entonces, nosotros lo hicimos de esa manera por ese motivo. ¿Qué más hicimos? Eliminamos los enlaces de los artículos del blog desde los puntos de web, ¿vale? Lo mismo que os comentaba antes, ¿vale? Lo que hicimos es quitar todos los enlaces y realmente enlazar todo el enlace interno, basarlo y potenciarlo en la parte de servicios, la parte de queries transaccionales. Al reducir estos enlaces, lo que hicimos es enlazar más los servicios y productos, ¿vale? Desde las propias páginas de productos y servicios e incluso desde algunas de esas URLs informacionales en las que recibíamos mucho tráfico y tenían mucha autoridad, también lo que hicimos para poder traspasar autoridad a las URLs de servicio, empezamos a trabajar el enlazado interno. Dentro de ese trabajo que hicimos de enlazado y de arquitectura web, incluimos la parte de estrategia en la arquitectura de la información. Como muchas veces me habéis oído hablar, siempre diferenciamos mucho todo lo que es arquitectura web, que al final es cómo estructuro las páginas y el enlazado interno, y la arquitectura de la información, que es cómo de alguna manera muestro el contenido y lo organizo dentro de la página, ¿vale? Dentro de ahí, ¿qué es lo que hicimos? Trabajar con anchors exactos, ¿vale? Las keywords transaccionales. Pues si yo quiero posicionar para un servicio, por ejemplo, en este caso, de hipnosis para dejar de fumar, en los artículos o los contenidos informacionales o de servicios en los que se haga mención a este tipo de servicio, voy a intentar usar el anchor exacto. ¿Para qué? Pues para dar una señal más y poder posicionar esa query que al final es, aunque pueda parecer una query informacional, tiene una intención transaccional, porque cuando tú estás buscando un servicio para dejar de fumar es que tienes una intención de contratación, ¿vale? Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que hicimos? Evitar repetir H's en toda la web. Esto es algo muy común y muchas veces en Twitter se ve, ¿no? Que la gente comenta, es que los diseñadores ponen los H's, bla, 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 como estilos. Pues esto es muy común, ¿vale? Y es verdad. Se usan los H's sin conocimiento. Los H's son los encabezados, el típico H1, el H2, el H3. ¿A mí de qué me sirve
que durante toda la web se me esté repitiendo un encabezado cada vez que entro en una página de servicio que pone contacta, como encabezado fleches. No lo pongas como un encabezado, ponlo con un spam, con un P, dale estilos, lo que tú quieras, pero no lo pongas con encabezado, porque de cara a Google, cuando lea esos encabezados, no va a entender qué tiene que ver eso con el servicio que tú estás ofreciendo con tu producto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues el típico footer. Todos los footers, ¿qué es lo que hacían? Normalmente, si tú entras a un footer, te encuentras que son como H2 o H3 o H4 en su mejor opción, con gestión, legalidad, contactos, redes sociales, y se va repitiendo por toda la web. Toda la web está persiguiéndole esos Hs, ¿vale? Es absurdo. Lo que hacemos es convertimos eso en un spam, en un MP, donde le damos los estilos que queramos para nivel de tamaño de fuente, todo lo que queramos, ¿vale? Pero no lo hacemos con un H, no usamos los estilos de los encabezados, por el motivo que os comentaba. Si yo, por ejemplo, quiero posicionar hipnosis para dejar de fumar y en todas las páginas me aparece un encabezado que habla de legalidad y de contacto y se repite en todas las páginas, pues cuando yo quiera posicionar va a ser un poco complicado, no imposible, pero sí complicado, que pueda entenderse que todo el contenido que yo estoy trabajando en mi página no tiene ningún tipo de interés fuerte en legalidad o contacto. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando un encabezado, le doy un énfasis a esas palabras. Entonces, tengo que evitar todo lo que pueda confundir a los motores de búsqueda, porque si no, al final lo que voy a hacer es conseguir confundir el sistema o los motores de búsqueda y de esa manera no voy a poder posicionar de la forma que yo quisiera. ¿Vale? Y luego lo que hicimos es colocar ads enfocados a SEO en las URLs que nos interesa posicionar las imágenes. Ojo con esto, si yo tengo imágenes de stock y tengo a 5 competidores que usan las mismas fotos y no tengo nada diferente, es absurdo que posicione esas imágenes. Ahora, si las imágenes son propias, me he gastado una pasta en un fotógrafo que me ha hecho las fotos de producto, me he gastado una pasta en un fotógrafo que va a venir a hacerme una sesión de fotos a mi negocio. Esas fotos las tengo que poder posicionar. Entonces, son imágenes únicas que me pueden ayudar en el negocio. Ahí tengo que trabajar con un texto alternativo que de alguna forma me ayude a potenciar la query que quiero posicionar. Como os decía, ¿vale? Si las imágenes no son propias, pues no vale la pena. Y por último, una de las cosas que también hemos trabajado a nivel de WPO, que es la parte de cómo tratamos los archivos y los recursos del sitio web, fue evitar el uso de vídeos e imágenes grandes en el sitio. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos llegan los proyectos y es que quiero poner vídeos, quiero poner imágenes y ponme un reproductor y ponme no sé qué, vale, todo bien, pero si queremos posicionar una URL, cuanto menos peso le demos, cuanto menos carga tenga de medios y de archivos, mucho mejor, ¿vale? Entonces, cuando queremos sacar, como era en el caso de las URLs transaccionales y salir de esa penalización, lo que hicimos es intentar evitar todo lo que era vídeos e imágenes pesadas para que de esa manera pudiéramos tener un resultado mucho más rápido. Conclusión, y ya sí que llego al final, no todo se centra en el blog, como os decía, no todo es tráfico informacional. Tenemos que analizar siempre el pasado, el presente y el futuro. Trabajar las URLs de negocio, importante, si no vamos alineadas con los objetivos de negocio, no es rentable hacer SEO. Y el SEO es rentable porque puede traer mucho más negocio. Por lo tanto, simplemente hay que enfocarse correctamente. Y siempre hay que medir el impacto de las acciones. Siempre, siempre, siempre. Con esto yo creo que ya he llegado, no sé si me he quedado muy bien o muy mal de tiempo porque no he controlado el tiempo, José. Bien. Muchas gracias. Bien. Y como he dicho, no he hablado de ChatGPT. No, muy bien, muy bien. Un par de preguntitas rápidas. Dice, ¿es posible y correcto dar al cliente una previsión de métricas de objetivos a conseguir en un plazo determinado? Por ejemplo, conseguir 5.000 visitas en 3 meses. A ver, es correcto, yo no me la jugaría, yo siempre tiro de la misma parte y es la de que al final no todo está en nuestra mano, un cambio de algoritmo, un competidor que le meta muchísima pasta al inbuilding, siempre puede haber un factor X que no nos deje controlar el 100%, pero sí se pueden sacar estimaciones en base al volumen de búsqueda de las queries con las que vayamos a trabajar y los plazos de tiempo según la estrategia que vayamos a llevar. Pero yo jamás aseguraría, se pueden dar estimaciones, pero asegurar tráficos, asegurar resultados en el SEO es poder pillarse las manos y meterse en un problema muy grande. Ocultar el H1 es penalizado por Google, sí. Pues sí, o sea, todo lo que le ocultes a Google es penalizado. O sea, al final todo lo que sea ocultarle, pero es que aparte tampoco tiene mucho sentido que tú le quieras esconder un H1. El H1 al final es lo que te va a dar la señal principal de que va tu negocio, incluso tu usuario, tu cliente lo va a agradecer porque va a entender de qué va.
Claro, porque yo no sé si se referirá Pablo a eso, pero yo entendería como dice, para poder ponerlo como H1 y que no me moleste en el SEO por lo de las repeticiones, pero para hacer eso, hacerlo Ponlo con un con... spam. Claro, hacerlo Exacto. Ponlo con un spam. Darle formato al texto y ya está. Exacto. Dale formato. O sea, el principal error, yo siempre me voy a acordar la charla que dio Mark Cruel ahí en la cervecería DAM, que mostraba los e-commerce. El principal error es que las plantillas de WordPress y las plantillas de PrestaShop ya vienen de serie porque es mucho más rápido y más fácil para el diseñador, con muchas partes, como por ejemplo en los blogs, deja aquí tu comentario y es un H2 o un H3. Sí. Cosas ya prehechas que inclusive te lo ponen peor, porque para poder quitarlo tenés que meterle CSS. Correcto. Entonces el que no domina el CSS se da un ostión porque tiene esas cosas ahí en el medio que en muchos casos no molesta, porque yo he visto cada cosa posicionada que no tiene H1 y tiene cualquier cosa, pero en la mayoría de los casos suele ser bastante jodido. Sí. Al final esto es como comentaba antes, no sé si ha sido Jonathan o ha sido cuando estábamos hablando de la parte de Analytics, ¿no? Que si necesitas un SEO precisamente por eso, ¿no? Porque necesitas analizar que el que hizo la plantilla de diseño, que no tiene por qué saber de SEO, no utilizó los encabezados como estilos, ¿no? Al final. Los diseñadores son la peste. Pobres diseñadores. Los diseñadores son la peste, dice el otro. Las plantillas de WordPress me duplican el H1 a pesar de tener una versión de escritorio y de móvil. Bueno, eso primero porque la plantilla será muy mala y segundo porque ten en cuenta a veces que la plantilla no es la culpa, porque hay tú puedes programar en la plantilla que el H1, que el título que tú pongas se ponga como H1 y si después tú encima le chantas otro H1 estás poniendo 2. Exacto. O sea que ten en cuenta si se está poniendo lo que tú pones en la página como título, si se está poniendo como título H1 determinado, si no, lo ocultas. Pero cuando eso lo ocultas, no lo ocultas de Google, lo ocultas de la página, es decir, no lo sacas. No lo ve ni Google, ni el usuario, ni nadie, porque si no, sí vas a tener problemas. Si es que se está refiriendo a eso, ¿no? Yo me imagino que sí, por la manera en la que explica lo de versión escritorio y móvil, yo creo que sí. Todas sí. ¿Cómo estás? Prácticamente todas. Todas las plantillas se deben modificar casi siempre. Es muy difícil encontrar una plantilla a día de hoy que esté 100% optimizada a nivel de SEO como para ello. Y luego, aparte, porque luego tocamos nosotros y si toca el cliente o toca alguien que no entiende, pues a lo fácil y entonces es muy normal que te encuentres con ese tipo de problemas. Sí, ahora lo contará un poco Carlos Blas, que está por ahí por entrar, cuando contemos de mi web, pero por ejemplo nosotros teníamos una plantilla que era Bridge, que era espectacular, pero ha crecido tanto, le han metido tanta mierda y tantas opciones y tantas configuraciones que de repente se convirtió en un collar de plomo. Sí. Es pesada, llena de cosas. Llega un momento que, como dice el dicho, dictame despacio que tengo prisa. ¿Ah? Vísteme despacio que tengo prisa, sí. Sí, es como que a veces las propias plataformas y sacándote de WordPress, yo tengo un cliente que tiene Oxatis, tengo otro cliente, bueno. Sí, cualquier CMS, realmente yo diría que el 95% de los CMS les pasa lo mismo, ¿no? Que al final vienen con un sistema medio prehecho que conforme va creciendo y se va actualizando es como que en lugar de ir a mejor empiezan a cargarse más cosas y hay que ir limpiando mucho. Te pone el rollo de la protección de datos. Cuando tú lo aceptas, se te minimiza como en un icono, pero adentro del icono te crea la coletilla de protección de datos como H1 y eso no se puede configurar porque es propio de la plataforma. Con dos cojones. Bueno, eso es H1 en toda la web, que es política de privacidad. Eso también es el problema que hay en muchos sistemas cuando trabajas con CMS que son privados, que no son open, o sea, al final que no los puedes gestionar, no puedes editar el código y demás, pues hay muchas cosas que quedan limitadas y no se pueden corregir y ese es uno de los casos. Sí, totalmente. Muy bien, muchísimas gracias, Noé. Gracias a ti por invitarme, como siempre. Gracias por venir y dale un beso al enano y a tu marido que andan por